El capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, perdón, el último libro de la Biblia, perdón. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, no vamos a hablar de profecía, pero hasta cierto punto sí vamos a hablar de los últimos tiempos. Porque usted y yo somos creyentes de los últimos tiempos. Somos creyentes de los últimos días. Si usted no lo sabía, sépalo ya de una sola vez. Y como cristiano creyente de los últimos días, usted tiene que saber discernir los tiempos, en qué época, en qué era de la historia estamos y qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene y cómo prepararnos para lo que viene. Amén, amén. Están pasando cosas tremendas en el mundo y uno no necesita ser profeta ni un especialista en discernimiento para saber lo que está pasando. Pero bueno, vamos a comenzar y yo invito a leer la Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 en adelante, y no vamos a hay más que leer, pero después, ya cuando usted esté sentadito, vamos a leer más. Pero le invito a que comience conmigo en el versículo 14. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así, mi hermano y hermana, de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, es decir, por cuanto estás a medias, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es espiritualmente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez espiritual, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero que sepa, hermano, que esta llamada a la puerta no es para el mundo, es para la iglesia. Este versículo fue escrito a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Diga conmigo: esto es para la iglesia, no para el mundo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, te pido que el Espíritu Santo, tu unción, Señor, sea conmigo, ayudándome a exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a hacerlo una vez más, Señor, bajo la unción tuya, y que no sea yo, Señor. Y unge también nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, Señor. Ábrenos el entendimiento espiritual a todos los que estamos aquí presentes y a aquellos que nos miran en las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Se puede sentar, hermano y hermana. Hace muchos años, cuando yo apenas estaba en los primeros años de escuela bíblica en El Salvador, leí un librito que se llama La Visión. Así se llama el librito, La Visión. Y fue una visión que tuvo el hermano David Wilkerson.
el pastor, el siervo de Dios que Dios usó para que Nicky Cruz se convirtiera en dinero en los caminos del Señor. Es un libro viejo, porque fue escrito en los años 60. Pero en ese libro, bueno, él relata la visión que Dios le mostró durante 7 noches seguidas. Cada noche era como un teatro y Dios le reveló y le enseñó cosas que iban a pasar en el mundo. Y es interesante porque, le repito, es un libro ya viejo. Y lo que él vio, hermanos, se está cumpliendo con exactitud. Y como él lo dice en su libro, y se lo recomiendo si usted lo encuentra por ahí, se llama La Visión, así se llama el pequeño libro. ¿Verdad? Como él dice, ese no es un libro para añadirle algo a la Biblia de ninguna manera, pero si la Biblia dice que iban a haber terremotos, el Señor le enseñó al hermano dónde iban a haber esos terremotos. La Biblia dice que iban a venir hambres, pestilencias, y el Señor le enseñó dónde. Inclusive en ese libro, el hermano Wilkerson dice que iba a venir una crisis tremenda a Estados Unidos, una crisis tremenda en que a este país se le iban a acabar los fondos que tiene para emergencia, y de todo lo que iba a pasar en este país, y pues iba a quedar corto en ayuda para poder ayudar a su propia gente, de todo lo que iba a pasar en este país, y que en este país iban a haber temblores y terremotos también, donde menos se esperaba, donde menos la gente suponía, o la ciencia suponía que iban a haber los terremotos, ahí es donde iban a suceder. En ese libro el hermano vio, imagínense, en los años 60, cuando la política y los gobiernos no eran como hoy, no habían cambiado a favor de las ideologías transgénero, pero en esos años, dice, el hermano vio bandas, grupos de homosexuales tratando de violar a muchachos. Es interesante porque estamos hablando lo que él vio hace, ¿cuántos años han pasado? Para el 2000 son 40 años, casi 70 años, 66 años, perdón, si no estoy equivocado, sí, 40 más, 26, y el hermano vio a Estados Unidos, pero bueno, yo le voy a platicar todo lo que él vio, y él no quería relatar, no quería escribir lo que vio, porque él tenía miedo que los pastores, los ministros lo criticaran, empezando a decir, ¿quién se cree este hombre que le está añadiendo la Biblia? Por eso él no quería. Pero la segunda noche vio volver, la tercera noche, y él decía, Señor, no quiero escribir esto, no quiero, era como un teatro. Y bueno, por fin Dios lo venció, y Dios le decía que lo escribiera, y lo hizo, pero lo escribió. El libro es muy, muy interesante, es tremendo. ¿Verdad? Nunca jamás se me ha olvidado a mí varias de las cosas que yo vi y leí en ese libro que se llama La Visión, y le repito, se llama así porque fue como una película que él vio el mundo entero, pero también Estados Unidos lo vio ahí para los últimos tiempos. Pero hay una frase que él dijo del libro que a mí nunca se me olvida, y con esa frase estoy comenzando en esta noche. Porque él vio también la iglesia falsa, vio la iglesia global en ese libro, en esa visión. Y entonces el Señor le enseñó a él, en los últimos días, Dios le enseñó a él, solamente van a haber 2 clases de creyentes. Y estas 2 clases de creyentes van a estar inmiscuidos, revueltos, por decirlo así, en cualquier iglesia. No se trata aquí de denominación, concilio u organización, sino que el verdadero creyente y el falso creyente no van a haber dos, y ya le dije la respuesta. Va a haber el verdadero y fiel Hijo de Dios, y va a haber el creyente falso, el creyente tibio, el creyente a medias, y el creyente que se aleja de Dios, el creyente que se vuelve en contra de Dios, se vuelve en contra de lo que cree. Y eso se llama apostasía. Y la Biblia nos habla a nosotros de la apostasía. Apostasía, primera de Timoteo capítulo 4 usa ese término. Y me gustaría que lo vea, y verdad, conmigo, en primera de Timoteo capítulo 4.
Primera Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Santo. por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y ahí continúa la palabra. Y está hablando, primero comienza a hablar de creyentes apóstatas, que se van a volver en contra de lo que en un tiempo creyeron, en contra de lo que en un tiempo defendieron, en contra de lo que en un tiempo aconsejaron. Se van a volver en contra de la verdadera fe. Y la Biblia le llama a esos creyentes apóstatas. Ahora, por supuesto, para llegar a ser apóstata, el creyente primero se enfría, primero se pone tibio, ¿verdad? Y a veces sin sentirlo empieza a alejarse de las cosas del Señor, alejarse de la iglesia. Cuando menos lo siente, ya no siente la necesidad de venir a la iglesia, a la casa del Señor. Pero me gustaría que regrese conmigo a Apocalipsis, donde estábamos, porque aquí se usan ciertos términos del creyente a medio, del creyente falso, del creyente tibio. Es decir, que en los últimos días van a haber solamente dos clases de creyentes. El creyente fiel, verdadero y comprometido, que se para firme y está dispuesto a todo por su Señor y que solamente sirve al Señor y a nadie más. Y el creyente que se compromete con el mundo, el creyente que mete el mundo a la iglesia, el creyente que usa todo tipo de excusas para justificar el pecado y vivir en pecado. Así que solamente va a haber dos clases de creyentes en el final de todas las cosas. Y estos dos creyentes, verdadero y falso, van a estar en todo tipo de congregaciones e iglesias y concilios y denominaciones. Van a estar regados. Eso no podemos decir, nomás a qué iglesia y nomás a... No, ¿verdad? Él aclaraba eso, lo que el Señor le enseñó. Y por supuesto, hermano, usted y nosotros sabemos que el que se va a ir con el Señor es el que permanece fiel. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. El que permaneciera hasta el fin, este será salvo, dice Mateo 24. Así que, ¿y por qué leí yo aquí en Apocalipsis capítulo 3? La iglesia de la Odisea, porque usted no lo sabía, hermano, la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de estos días, Amén. de los últimos tiempos. Gloria a Dios. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia de estos últimos días. En este momento, ahora mientras yo hablo, use discernimiento también usted espiritual, ¿verdad? Porque no todas las iglesias grandes y ricas y poderosas quieren decir que están mal y que son falsas. Por favor, no estoy diciendo eso. Pero sí hay varias iglesias grandes donde ahí lo que domina es la pompa, la gloria del hombre, el puesto, los nombres, los títulos y la autoridad del hombre. Se exalta más al hombre que a Cristo. Y eso es lo que se está describiendo aquí en la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que se creía rica, y por eso sabemos que es la iglesia de los últimos tiempos, porque ahora hay riqueza material en el mundo. Hay iglesias que no necesariamente tienen que ser solamente ahora en este tiempo. Yo recuerdo cuando cierto pastor hispano, si no me equivoco, fue el hermano Dante Gebel, que fue pastor de la iglesia que llamada Catedral de Cristal, de Cristo Cathedral, en California, donde había estado ahí un gran filósofo, psicólogo, un gran orador tremendo. No creo que era pentecostal, pero con su sabiduría y su psicología impactaba a la gente. Y bueno, después quedó su hijo, y luego pusieron
a un pastor hispano y tenía una iglesia hispana y bueno, una catedral de cristal, es decir, y luego estamos hablando, por ejemplo, de Houston, Texas, donde yo no estoy diciendo de ninguna manera que esa iglesia está mal, no me malentienda, y gracias sean dadas a Dios y a Dios sea la honra y la gloria, porque verdad hay una iglesia que está en un Astrodome, es decir, en un estadio cerrado que antes pertenecía solamente a deportistas, basquetbolistas y futbolistas americanos que jugaban ahí, que hacían mucho dinero en un rato jugando, y el mundo no critica eso, ¿no? En un par de horas estos hombres hacen millones y eso no lo critica el mundo, ¿verdad? Bueno, ahora gracias a Dios hay una iglesia que es dueña de un lugar de eso, en que le caben miles y miles, y bueno, yo podría decir, por la gracia de Dios, ahora hay pastores hispanos, hay pastores americanos que están predicando la palabra, predicando el evangelio, y a Dios sea la honra y la gloria. Y al mismo tiempo que hay falsos creyentes, pues yo necesito, quizás no va a ser fácil que lo explique en esta noche, porque al mismo tiempo, simultáneamente, mientras hay iglesias verdaderas que de verdad están sirviendo a Dios y creyentes verdaderos, ¿verdad? Que de verdad están sirviendo y siendo fieles al Señor, al mismo tiempo hay farsantes. Al mismo tiempo hay gente que se está enfriando, se está alejando, creyentes de años se están alejando de los caminos del Señor. Es decir que se me olvidó mencionar un punto al principio de esta introducción, y es que lo que voy a decir en este momento va conjuntamente con lo que estoy enseñando en esta noche, porque dentro de mi tema está que usted aprenda a discernir los tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo de la historia del mundo estamos viviendo? ¿Y cómo lo sabemos? Han habido dos grandes avivamientos en Estados Unidos, dos grandes despertares espirituales, grandes avivamientos en la historia. En uno de esos grandes avivamientos fue la guerra civil y se peleó por la libertad de los esclavos negros. Y si usted no lo sabía, fue por ese avivamiento y por la palabra de Dios que se predicaba avivadamente. Esa predicación llegó a los oídos de los presidentes, de los gobernadores, del Congreso, y fue la Biblia la predicación de la palabra la que impulsó para que se libertaran los esclavos negros en este país. Pero también hubo otro avivamiento. Han habido dos avivamientos grandes en Estados Unidos. Y en el otro avivamiento, en uno pues tuvo que haber una guerra civil, y en el otro, durante ese avivamiento, se escribió la Constitución de Estados Unidos. Es interesante porque la Constitución de Estados Unidos, que fue escrita en los años 1700 y algo, y no, hermano, la mayoría de esos hombres que escribieron la Constitución de este país, la mayoría de ellos eran creyentes, amadores de la Biblia, de la palabra del Señor, y había muchos de ellos que eran ministros y pastores, hermano. Si usted no lo sabía. Es decir que en el segundo avivamiento, si no estoy equivocado, fue el segundo que se escribió la Constitución de Estados Unidos, hermano. Es decir que esta Constitución fue escrita de este país bajo un despertar espiritual, bajo un avivamiento. Este país ha venido de avivamiento en avivamiento. Y los primeros peregrinos que vinieron a este país vinieron buscando libertad religiosa, vinieron huyendo de la falsa religión en Inglaterra, una religión que se había vuelto una maquinaria para manipular a la gente y obligar a la gente, la iglesia anglicana, ¿verdad? Ellos vinieron huyendo de esas religiones que eran como la iglesia de la Odisea, y vinieron aquí buscando libertad espiritual, libertad religiosa, y gracias a Dios la encontraron, y por eso escribieron acerca de la libertad en este país. Así que es interesante que los primeros dos grandes avivamientos espirituales, despertamientos espirituales que han habido en la historia de este país, uno sirvió para la libertad de los esclavos y la otra sirvió para que se escribiera la Constitución. Y les repito, la mayoría de los que firmaron en esa Constitución eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios, como Tomás Madison, Jefferson y otro montón de, ¿verdad? Que no sé todos sus nombres, por supuesto, pero la mayoría de ellos, hermanos, fueron hombres de Dios que creían en la Biblia. Pero yo quiero decir, hermano,
Aquí es donde viene el discernimiento espiritual del tiempo. El creyente debe de saber qué está pasando en el mundo. Hermano, por si usted no lo sabía, hermano, ya estamos en el tercer despertar y avivamiento de este país. Ya estamos, Señor. Ya comenzó. Hermano, si usted no se ha dado cuenta, es porque su discernimiento espiritual está falto. Hermano, ya entramos, ya estamos. Y hay un dicho que dice: a la tercera es la vencida. Pues yo quiero decirle que ya estamos en el tercero y probablemente el último avivamiento espiritual en este país, en Estados Unidos. Es muy probable que va a ser el último, porque es la última oportunidad y chance que Dios le va a dar a la gente, a los creyentes, para que despierten, se restauren y se preparen para la venida del Señor y para el juicio final. Porque antes que el Señor venga y se acabe todo, va a haber un despertamiento grande. La gloria de Dios se va a manifestar en el mundo entero, en las naciones. Estamos en un gran avivamiento espiritual, hermano. Yo le he dicho a usted anteriormente que naciones enteras se están volviendo a Cristo. Miles y millones de creyentes, gobernadores, presidentes están volviendo a Cristo. Ahora, en el mismo tiempo hay una iglesia falsa. No podemos negar la realidad. En medio de los verdaderos creyentes y almas nuevas que están despertando y siendo salvas, al mismo tiempo hay un alejamiento. Hay un alejamiento del creyente tibio y falso. La cosa es simultánea. ¿Cuál de los dos es usted, hermano? ¿Cuál de los dos creyentes de los últimos días es usted, hermano? ¿Dónde se va a quedar usted, hermano? Aleluya. Discierna que estamos ya viviendo en el último avivamiento, porque Dios está preparando a la iglesia, porque ya viene lo último. Porque ya viene lo último. Yo de verdad creo, hermano, que la tercera es la vencida. Estamos en el último sistema, hermano. Universidades enteras ha venido el Espíritu Santo y ha arrasado con todos los muchachos. Hay un despertamiento espiritual en la juventud, mientras que otros jóvenes se están apagando y alejando de Dios. Hay jóvenes nuevos que están encendidos y enfuegos por el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué clase de creyente va a ser usted en los últimos días? Aleluya. ¿Va a ser un creyente como la Odisea? Un creyente falso, que solamente ama el lujo, la pompa, el dinero, la comodidad, pero espiritualmente está desnudo, está ciego espiritualmente, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Entonces, cuando yo leí, ¿verdad?, del hermano David Wilkerson, esa frase que dijo: en los últimos días solamente van a haber dos clases de creyentes. Y no se refería a concilio, denominación y organización, porque yo creo que hasta la iglesia católica Dios va a sacar a los que son suyos y los va a llenar con el Espíritu Santo, los va a hacer hablar lengua y los va a parar de adorar a María. Hasta la iglesia católica Dios va a hacer eso, porque los verdaderos creyentes van a salir de cualquier concilio o denominación. Ahí van a salir los verdaderos suyos. Aleluya. Amén. En los últimos días solamente van a haber dos clases de creyentes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la Odisea habla del creyente apóstata, del falso. Y lea conmigo verso 15 en adelante, repita conmigo la lectura. Le dice Dios a los de la Odisea, a la iglesia que representa la iglesia de estos días: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En otras palabras, estás indeciso. ¿Sabía usted, hermano, que la indecisión es una decisión? La indecisión es una decisión. Eso de que me meto, no me meto, soy o no soy, me tiro a las aguas y nado, me quedo afuera a la orilla. Esa indecisión es la tibiedad, la tibieza espiritual. ¿Me entrego a Cristo o no me entrego? Ese es el tibio. ¿Me meto con Dios o no me meto con Dios? Me da miedo porque ¿qué van a decir de mí mis amigos? El verdadero creyente paga el riesgo, está dispuesto al riesgo. No importa que se van a burlar de mí, no importa que me van a escupir, no importa que me van a gritar y van a aleluya. El religioso se decide ser fiel. Aleluya. Así que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, por cuanto estás a medias, por cuanto no te decides,
porque no estás decidido a tomar el riesgo de meterte conmigo, te vomitaré de mi boca. Así que los tibios van a salir perdiendo en los últimos tiempos. Van a salir perdiendo. No sea tibio, no sea falso, no sea apóstata, no se vuelva en contra. Es triste ver a creyentes que antes estuvieron en fuego por el Señor y levantando iglesias y hasta ministros, y ahora están encerrados en sus casas, justificándose y diciendo: ninguna iglesia sirve, no vale la pena ir a ninguna parte, estamos mejor en casa, mejor. Y he escuchado a otros creyentes que dicen: mejor los amigos del mundo, me llevo más con los amigos del mundo porque la iglesia son puros hipócritas, puras excusas diabólicas para ser tibios y fríos y no servir al Señor. Puras excusas baratas. Habla Jehová. Amén. Alaba. Es triste, hermano, por los creyentes que fueron hasta ministros y ahora se la están llevando bien fría, bien tranquila, sin hacer nada para el Señor y pasando, es decir, apurados y afanados. Y no hay nada malo, hermano, con hacer buen dinero y tener buen negocio, pero su afán es todo. El buen negocio, el buen dinero y la familia, pero los caminos del Señor y visitar una iglesia y someterse a liderazgo de un pastor, de eso nada, porque no quieren, número uno, porque tienen que rendir su orgullo para hacer eso. Gloria a Dios. No quieren rendir su orgullo para estar bajo la autoridad de alguien más. Porque antes ellos fueron grandes y son muy grandes todavía para venirse a poner y serse miembro de una iglesia. Gloria a Dios. Hermano, todos los años, o varios años, son pocos años, los varios años que yo no estuve pastoreando, siempre, lo primero que hacía cuando yo me movía de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a una ciudad, siempre lo primero que hacía era buscarme una iglesia y someterme a un pastor. Amén. Como creyente, e iba a esa iglesia como creyente. Meses, días más tarde, meses, descubrían que yo había sido un ministro, había sido un pastor, y entonces ya me ponían a predicar después que me comprometía con la iglesia. Pero nunca, en ninguna parte que he andado, he vivido sin estar sometido a la autoridad de un ministro y a una iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre, Gloria a Dios. siempre toda mi vida he estado metido en una iglesia. Gloria a Dios. La iglesia de los últimos días es una iglesia rica, que tiene mucha cosa material, mucho poder económico. Verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, eso va para aquellos lugares donde hay mucha plata, mucho oro, mucha pompa, mucho poder humano, mucho dominio de las masas. Y a esos Jesús les dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que no importa que andes con esas vestiduras y ese gorro y esa cachucha, y que tus vestiduras tengan oro y plata. Eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. No me conoces. Estás ahí solamente para manipular a la gente y tener poder sobre las masas. La iglesia falsa. Y por eso a esos creyentes falsos el Señor les habla y les dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y esto es espiritual. Oro refinado, es decir, lo que yo te voy a dar vale más que el oro y las piedras preciosas y los diamantes. Compra de mí oro refinado en el fuego del Espíritu Santo, aleluya, para que seas rico espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez espiritualmente. Es decir, que esos hombres quizás andarán con trajes de $1,000, $2,000, $5,000 y vestiduras, me repito, hermano, con oro y púrpura y todo, pero están desnudos espiritualmente. Sus espíritus, sus corazones son sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, llenos de suciedad. Es lo que son sus almas de estos hombres, de estos ministros falsos. Habla Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice el Señor: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillos, está hablando espiritualmente, para que veas. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si usted de verdad es un hijo de Dios, el Señor te va a reprender y te va a corregir y te va a poner en el lugar, en tu lugar. Y te va a doler. Aleluya. Eso si quieres ser salvo. Si quieres ser un verdadero creyente, el Señor nos puede corregir y duele.
pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es lo sorprendente. Como yo dije al principio, ¿verdad? Al principio le dije que esto fue escrito a la iglesia, no a inconversos. Fue escrito a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que es una iglesia que tiene a Jesús fuera de la puerta. Tiene a Jesús fuera de la iglesia. Hermano, hay iglesias que tienen a Jesús fuera de la iglesia. Amén. Aleluya. Porque ahí manda el hombre. Ahí domina la gloria del hombre. Ahí domina el concilio, las reglas, las leyes del ser humano. Domina el oro, el nombre, los títulos, el poder humano. Y Cristo, lamentablemente, vergonzosamente, a veces algunas de esas personas, ¿verdad?, que están en altas posiciones, están en fornicación, adulterio, viviendo una vida doble, y el pueblo los mira como grandes santos, y a veces son hasta borrachos en la vida privada, alcoholizados, drogadictos, en su vida privada son, le repito, perversos, alcohólicos, pero salen ahí a ministrar y la gente los mira como santos. Y eso va para evangélicos y católicos. Amén. Aleluya. Habla Jehová. Así que he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, hay muchos creyentes que tienen afuera Cristo del corazón. Lo tiene fuera de su corazón. Y el Señor está diciendo que el verdadero creyente es aquel que le rinde todo su corazón a Dios. Y que lo deja que tome el control, el dominio de su vida. Sea el Señor de su vida, no solamente su Salvador, sino el Señor de su vida. Y por eso dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. ¿Usted tiene oído? ¿Está oyendo? Nuestra juventud viene y no oye. Nuestra juventud a veces viene y no oye. Están aquí y no miran. Están aquí y no miran, aleluya, porque está pasando algo. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, por favor. Ahora, en medio de estos tiempos finales, que el Señor me ayude a mí a pintarle el panorama que quiero pintar, el panorama correcto que quiero pintar. Porque mientras que hay un último avivamiento, un tercer avivamiento, y que está, hermano, en las redes sociales, la gloria del Señor se está manifestando. Gloria a Dios. El otro día vi un bautismo en un lugar, 26,000 creyentes bautizados en un lugar. Dios está moviendo, está haciendo cosas maravillosas. Pero al mismo tiempo, mucha gente no se da cuenta que esto del creyente verdadero y el creyente falso es una guerra espiritual dirigida por Satanás mismo. Yo quiero que diga conmigo: estamos en una verdadera guerra espiritual dirigida por Satanás mismo. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero no se trata del gobierno, no es política. De verdad estamos en una guerra espiritual. Aleluya. Y el Señor me ayuda a poder darme a explicar en esto. Porque no se trata de Israel contra Irán. No se trata de las políticas del gobierno. Hay algo más. Hay espíritus, hay demonios detrás de todo esto. Amén, amén. Fuertes, controlando al mundo entero y controlando naciones. Aleluya. Mira, hermano, esto le va a ayudar a entender lo que quiero decir. En los tiempos muy antiguos y de la Biblia, en los tiempos de los jueces, de los reyes, la nación que perdía y la nación que ganaba. Escúchenme, y esto es bíblico, y esto está pasando hoy en día. En una ocasión Israel tuvo una guerra contra sus enemigos,
Y en esa guerra que Israel tuvo contra estos enemigos, los persiguió en los montes, en los valles y los mató a todos. Y los enemigos salieron diciendo, así de esta manera dijeron los enemigos de Israel: es que el Dios de ellos es el Dios de los montes y el Dios de los valles. Es decir, en los tiempos antiguos, la nación que perdía, quien había perdido era su Dios. El Dios perdió. Y la nación que ganaba, ganaba el Dios de esa nación. Amén, amén. Yo quiero que me siga, Aleluya. porque el asunto es espiritual. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿A poco no es su mismo Dios? ¿No es el mío y el suyo? Amén. Señor. Dice la Biblia que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Aleluya. El que cuida a Israel, está en la Biblia, está en la palabra del Señor. Amén, amén. Amén. Aleluya. Y el mismo Dios. Ahora, cuando los enemigos dijeron esas palabras, se referían a Jehová, se referían al Dios de Israel, y estaban reconociendo que el Dios de Israel era el Dios de los montes, el Dios de los valles, el Dios de las cuevas. Es decir, que donde quiera iba a derrotar al enemigo, el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas. Era un Dios conquistador y vencedor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, no se trata de cuál política, cuál acuerdo. Se trata que Dios está peleando y Satanás está peleando allá afuera. Es una pelea de los dioses. Es una pelea del Dios de este mundo, del diablo, que está encegueciendo los ojos espirituales de la gente y los está haciendo creer boberías, tonterías. Este Dios ha enceguecido las mentes de los seres humanos, los corazones, los ha enceguecido al punto de que están normalizando la perversión y se están volviendo en contra de Israel. Y matemos y hagamos pedazos de Israel. Eso es espiritual, hermano. Tiene que ver con el Dios de Israel y tiene que ver con el mismo Satanás. El Dios de allá afuera, que está tratando de dominar todo, es un Dios de falsa religión. Es un Dios de falso cristianismo, de apariencia de cristianismo, pero niega la eficacia y la esencia del verdadero cristianismo. El Dios de allá afuera es un Dios de muerte, es un Dios de destrucción, es un Dios de pura mentira, de pura falsedad. Hay una religión que enseña en su mismo libro que ellos pueden mentir y hacer un contrato de paz mentiroso, ya con la intención, firman ese contrato de paz, ya con la intención de después traicionar a sus enemigos y usar esa mentira, ese contrato, para destruir a sus enemigos, y eso es legal, de acuerdo a su libro, el libro del Corán, en la religión islámica. Pues yo quiero decirte, hermano, que en este momento hay una guerra terrible entre Jehová de los ejércitos y Alá y Mohammed, entre Jesús y Mahoma, entre Jesús y la falsa religión. Pero en este momento que está viendo hay un despertar terrible por información y búsqueda de la verdad. Usted lo puede ver en las redes sociales. Hay un despertar, un deseo, porque la gente quiere saber la verdad, y hay debates de diferentes religiones tratando de presentar su punto de vista y de afirmar la verdad. Y entre esas discusiones yo escucho, a veces me pongo a escucharlas, no me he metido ahí, pero me pongo a escucharlas, cómo la Iglesia Católica se defiende, que es la Iglesia desde el tiempo de Jesús y que Jesús la estableció a ella. Hermanos, en los tiempos de Jesús no existía el nombre católico, ni en el libro de los Hechos para nada existe el nombre católico. Eso vino a existir hasta el año 300 y algo, ese nombre, cuando ya había pasado la era primitiva de la iglesia cristiana. En los primeros años no existía ningún nombre, ni bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni episcopal, ¿verdad? Nada, no existían esos nombres. Así que no hay tal cosa de que yo puedo alegar que mi iglesia es la original y la primera. No. Cuando la Biblia habla de la iglesia del Señor, está hablando de todos los que han sido redimidos y lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, sus vidas han cambiado, aleluya, y no importa el concilio donde estén metidos.
Dios. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Pero en las discusiones eso sale. Y cómo argumentan y afirman, bueno, hay un despertar por la información, por la verdad. Este es parte del último avivamiento, es parte, y por eso Dios lo está permitiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo puedo ver en las redes sociales, y no estoy ciego, y usted lo puede ver, en las redes sociales también se está viendo que Dios está descubriendo las grandes mentiras del diablo. Está desnudando a Satanás y está descubriendo la religión falsa, que es una religión de muerte, de odio y de destrucción, y que desde pequeños entrenan a sus niños a odiar y a matar. Dios está descubriendo eso. Estamos viendo un pleito, una lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre Jehová y Alá, y la luna y Mohammed, porque el libro de ellos es el símbolo de la luna, la media luna es el símbolo de ellos. Y de la falsa religión es lo que estamos viendo. Ahora, por si usted no lo sabía, hermano, es importante que usted sepa esto, aleluya. Y esto es interesante porque esto va a pasar como en las películas que vemos diariamente. Aleluya. Esto va a pasar como en las películas. ¿A qué se refiere, pastor? En la mayoría de las películas, para que la película sea más emocionante, hacen esto ya lo último. En los últimos 5 minutos, hacen las películas estas. Hacen que parezca que el tipo, el protagonista, el campeón de la película, hacen que parezca que lo están matando, que lo están destruyendo y que ya perdió, ¿no es cierto? En casi todas las películas. Y nosotros estamos, va a perder, lo van a matar. Y al último, de una forma o de otra, se levanta ahí medio muerto y derrota al enemigo y él sale ganando. Es decir, el verdadero campeón sale ganando al final. Pues yo quiero decirle, hermano, que en el espíritu va a pasar lo mismo. Y está dicho en la Biblia. Está dicho en la Biblia. Usted tiene que saber esto. Si estamos discerniendo los tiempos, usted tiene que saber esto. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes, porque ya estamos en persecución, ya hay persecución, ya hay odio en contra de los verdaderos creyentes. Se está tratando de quitar la libertad de expresión, la libertad de religión, se está tratando de apachurrar. Hay tortura, hay falsos creyentes en el gobierno y en todas partes, ¿verdad? Y triste y lamentablemente hay abuso y atrocidades y destrucción, ¿verdad? Y abuso y dolor hacia los inmigrantes, que eso no es de Dios, no es bíblico, ¿verdad? La Biblia habla de que ampares al extranjero, que lo cuides, que le ayudes y que lo trates igual que uno de los tuyos en tu país. La Biblia habla y dice eso. So, todas estas cosas van conjuntas. Pero lo que yo quiero decir, hermano, y déjenme regresar al pensamiento anterior. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, vamos a sufrir. Y va a parecer que el diablo ya ganó. Va a parecer que Satanás ya ganó. Porque viene la gran tribulación y viene el anticristo. Y cuando el anticristo venga, hermano, va a parecer que Israel perdió. Y que la iglesia perdió. Cuando Israel ya se viene rodeada de todos los ejércitos diabólicos dirigidos por el anticristo, por China, por Rusia, por Turquía, ya cuando Israel no tiene esperanza y cuando todos los creyentes, ¿verdad?, hemos sido perseguidos y perseguidos a muerte, en ese momento, cuando parece que la cosa perdió, en ese momento, hermano, recuerde que le dije, la guerra es espiritual, la guerra es espiritual. En ese momento Jehová el Padre envía a su Hijo Jesucristo montado en un caballo blanco, como un jinete, en su segunda venida. Él baja del cielo y hace pedazos al anticristo, a todos sus ejércitos, aleluya, y envía al infierno y al lago de fuego al anticristo y al falso profeta, la bestia, que puede ser un líder religioso mundial, lo envía al infierno, destruye a la iglesia, ramera la destruye, aleluya. Y hermano, ¿y quién sale ganando? Salimos ganando los cristianos al final. Los cristianos salimos ganando. Denle la plaza para el Señor. Pero yo quiero recalcarle que va a aparecer en los últimos días que usted y yo estamos perdidos. Va a haber persecución hacia el verdadero cristiano. ¿Por qué va a haber persecución? Es muy simple.
los verdaderos cristianos vamos a sufrir. Porque la Odisea va a formar una iglesia global, falsa, mundial, la gran ramera, llena de riquezas y poder. Y esa iglesia global, mundial, que se va a formar por las religiones más grandes del mundo, como la iglesia, el catolicismo romano, con el islam, se van a unir, con las iglesias orientales, se va a unir este movimiento mundial, el concilio mundial de iglesias, que ya tiene más de 60 años de estar en el mundo, y en esta unión iglesia van a entrar también ciertas iglesias evangélicas que se van a unir con Roma y con el papado para dominar al mundo entero, y el que no se una a ellos, el que no se someta a sus reglas, va a sufrir. Amén, amén. Va a sufrir. Gloria a Dios. Lo van a rechazar, se van a burlar de él, y lo van a aislar. Y tal parece que la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, que domina muchos pueblos y naciones, ¿verdad? Una iglesia global va a estar dominando. Esa gran ramera, la iglesia falsa del capítulo 17 de Apocalipsis, es la que el anticristo va a usar como su arma para dominar al mundo entero. Porque el anticristo, para dominar el mundo entero, necesita una religión mundial, necesita un armamento mundial y necesita una moneda mundial. Es decir, que el anticristo va a anular el asunto de la moneda, del dólar, lo va a anular, y después va a ser puro crédito en tu frente y en tu mano derecha. Y no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca de crédito que él te va a dar en tu mano derecha y en la frente. Y ahí va a ser lo duro, ahí va a ser lo difícil, ¿verdad? Así que va a parecer que la iglesia cristiana del Señor está perdiendo, como que ya perdimos. Pero ahí es donde aparece, aleluya, en la segunda venida, el rapto de la iglesia. Primero va a ser el rapto. Cristo viene a recoger a su iglesia en el rapto y nos va a levantar, aleluya, antes de bajar a la tierra en su segunda venida. Viene el rapto y nos va a levantar y nos va a llevar, y estaremos así en el aire con el Señor. Mientras aquí abajo en la tierra va a estar la bestia, el anticristo, la gran tribulación, aleluya, y el diablo haciendo de las suyas. Porque recuerden, estamos en una guerra espiritual. Y hablando de la guerra espiritual, dice 2 Corintios 4, miren lo que dice 2 Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos, este es el verdadero creyente, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La iglesia falsa no renuncia a esto, trabaja con lo vergonzoso y lo oculto, lo secreto, hasta que ya está bien metido y comprometido y ha firmado papeles, hasta que entonces te dicen: nuestro Dios es Satanás, como lo hace ciertas religiones, ¿verdad? Que aún existen en este pueblo, los masones. El masonismo es una religión que dice: aceptamos todas las religiones como buenas, todas son buenas, pero una vez que tú estás al grado número 33, ellos te revelan y dicen: Satanás es el Señor y Él es superior a Cristo. Y eso te lo revelan hasta que ya está bien metido y te prohíben que tú puedas decir eso allá afuera. Y te hacen juramentar, ¿verdad? Así que el diablo está siendo descubierto en este momento. Al mismo tiempo que hay un movimiento, Dios está descubriendo las religiones torcidas, chuecas, de muerte. Está descubriendo la verdad está saliendo a la luz, porque Dios quiere que todo el mundo sepa la verdad para que no tenga excusa cuando Él venga y llegue el final. Amén. Por eso el Señor lo está haciendo. Pero dice aquí la palabra: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no hablando con astucia, ni adulterando la palabra. Adulterando la palabra, la iglesia falsa adultera la palabra de Dios. Y eso es parte de la guerra espiritual diabólica. Sino que nosotros los creyentes andamos por la manifestación de la verdad. Hay un hambre por la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero escuche, con este versículo termino, aquí está esta parte: en los cuales, y está hablando de creyentes, aquí también creyentes falsos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.
Satanás ha cegado, ha puesto una venda para que usted no vea la verdad. De una forma o de otra, como la iglesia de la Odisea, que está engañada y piensa que es la verdadera iglesia, ¿verdad? Pero está engañada. Y como hay muchas religiones diabólicas que piensan que están en la verdad, pero tienen a otro Cristo, tienen un Cristo falso. Es otro Cristo, no es el mismo Jesús. No es el mismo Dios. Es otro Dios, aleluya. El Dios nuestro es un Dios de amor, de misericordia, perdón, de restauración, de ayuda, aleluya, de felicidad, de vida en abundancia. Alabado sea Dios. Amén. Dios está descubriendo esto en las redes sociales. Gloria a Dios. Y terminamos con esta escritura. Regrese conmigo a Revelación capítulo 3, donde estábamos. Y terminamos con esta escritura, aleluya. En Revelación capítulo 3. Yo le dije a usted, hermano, en esta noche, le dije a usted que lo falso va simultáneo con lo verdadero. Al mismo tiempo que hay una iglesia falsa, una iglesia apóstata que se está retirando de los caminos del Señor y ha metido al mundo dentro de la iglesia y está normalizando y aceptando las normas del mundo dentro de la iglesia, la perversión, corrupción, ¿verdad? Por esto lo digo todo, ¿verdad? Así rapiditamente. En Sudamérica la iglesia metodista se dividió, se partió en dos. Yo no sé aquí en Estados Unidos cómo está la cosa, pero hace pocos años en Sudamérica, que es un país, es una región grande, ¿verdad? Hay muchos países grandes donde está Venezuela, Brasil y Argentina, Chile y todo eso, Ecuador, Paraguay. Déjenme decirle que la iglesia metodista se partió en dos, siendo una organización antigua de las más honorables y que con buen evangelio se hizo pedazos en dos. Porque una gran parte de iglesias y ministros aceptan a los pastores y obispos lesbianas y homosexuales. Aceptan que se pueden casar. Y la otra gran parte de la iglesia metodista dijeron ¡no! Así que la organización se hizo pedazos. Hay una guerra espiritual. Esto es espiritual, aleluya. Es decir, no solamente político. Cuando la política se trata de meter en la vida moral, que tiene que ver con la moral que la Biblia dice. Lo que es pecado, la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, es anormal, es antinatural, va en contra de la naturaleza. Cuando los gobiernos y la política se meten en eso, ya no es pura política, es una guerra espiritual. Se están metiendo con Dios, se están metiendo con la palabra. Y nosotros tenemos que defender y ponernos firmes con esta palabra y defenderla. Sí, tenemos que defender lo que creemos, hermano. Así que la iglesia metodista se ha partido en dos. Ahora hay dos iglesias metodistas. Está la iglesia metodista que acepta a los homosexuales y lesbianas y tiene pastores y ministros y homosexuales y lesbianas, y la que no los acepta. Y tiene razón de haberse dividido. Porque hermano, usted no puede convivir con la inmundicia, no puede convivir con el pecado, no puede convivir con ello. Salí de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor en Apocalipsis 17, que salga de ella, de Babilonia, de esa inmundicia, que salga de ahí. Usted no puede decir que adora a Jesús, que adora a Cristo, que Jesús es el único camino, y luego inventarse 2 o 3 caminos más, ¿verdad? Y decir que hay otro camino. Terminamos con esta escritura. Apocalipsis capítulo 3. Y simultáneamente con la iglesia falsa va a ir de la mano la iglesia fiel, la iglesia verdadera. Así que en los últimos tiempos va a haber una iglesia falsa, tibia, mentirosa, hipócrita, que no le importa lo que siente su conciencia, que se engaña a sí misma, que es ciega, pero al mismo tiempo va a haber una iglesia fiel. Van a haber creyentes fieles, bajo avivamiento, bajo el fuego del Señor. Y de eso está hablando la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Esta iglesia también de los últimos tiempos. La iglesia de Filadelfia es para los últimos tiempos. Y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, verso 7. Esto dice el canto, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Es la iglesia de la puerta abierta. Aleluya, en los últimos días.
de avivamiento, de bendición, de gloria, del Espíritu Santo. Dice, he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, todos los demonios y falsos creyentes y apóstoles que critican al verdadero cristiano van a salir después y no reconociendo que tú estabas en la verdad, que usted y yo estábamos en el verdadero Cristo. Aleluya. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y aquí es donde podemos ver claramente en este versículo que estas iglesias son de los últimos tiempos. Es para el último tiempo. Este versículo lo comprueba. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, dice que ha de venir sobre el mundo entero. Viene el dolor, la prueba, el dolor viene para el mundo entero y Dios va a guardar a su pueblo, a su iglesia, de ese dolor, de esa gran tribulación. La va a guardar, la va a preservar, la va a proteger. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que el llamado de Dios en estos últimos días sea usted un creyente que discierne que estamos viviendo en los últimos días, el último avivamiento en esta nación y en el mundo entero, antes que venga el Señor y llegue el fin de todas las cosas. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El versículo 11, y con esto termino. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Hermano, sea fiel. Sea fiel a Dios. Amén, aleluya. Arregle cuentas con el Señor. Reconcíliese con el Señor. Viva bien. Viva en santidad y justicia delante del Señor todos sus días. Para que ninguno tome su corona. Gloria a Dios. Si usted se hace parte de la iglesia falsa y es parte de ella, usted va a perder su corona. Aquí dice la Biblia, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Hay una corona para usted. Hay una corona para mí. Si se mantiene fiel hasta sus últimos días, hasta que usted muera, usted se mantiene fiel a la corona de la vida. Póngase de pie, hermano, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y a discernir, Padre, el tiempo en que estamos viviendo. Somos creyentes, Señor, de los últimos tiempos. Y la gente piensa a veces, Señor, que es una guerra de palabras, que es una guerra política, que es una guerra entre países. Pero no se dan cuenta, Padre, que hay una guerra contra el Dios de Israel. Hay una guerra contra Jehová. Hay el Dios de muerte, los dioses de odio, de destrucción pelean contra el Dios de amor y misericordia que se llama Jehová de los ejércitos. Yahweh, Rafa, Jireh, Adonai, El Shaddai, Elohim. Señor, estás peleando contra el verdadero Dios. Y nadie que pelea contra el verdadero Dios sale ganando. Porque tu palabra dice que aquel sobre el cual cae la piedra lo hace añicos, lo pulveriza, lo hace pedazos. Y la piedra es Cristo. Pero aquel que se edifica sobre la piedra, sobre la roca, tiene una buena casa. Amén. Gloria a Dios. Tiene buena casa espiritual. Gloria a Dios. Hay esperanza, Señor. Gracias. Hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Hay esperanza. No importa que parezca que vamos a perder. Usted tiene que saber que en el cristiano verdadero va a parecer que estamos perdiendo. Aleluya. Pero no vamos a perder. Israel no va a perder. Pase lo que pase, Israel, el Dios de Israel no va a perder. Aleluya. Ni el Dios de la iglesia, que es el mismo Dios. No vamos a perder. Vamos a salir ganando. Aleluya.
Al Señor sea la honra y la gloria. Gracias, Aleluya. Padre. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Santo eres, Señor. Habla. Si no tiene a Jesús, yo le invito a que usted le dé su alma, su corazón a Jesús. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. Pídale perdón por sus pecados. Dígale, Señor, cambia mi vida, Señor. Quiero nacer de nuevo. Te quiero servir, quiero ser fiel, Señor. Dígale a Dios esas palabras, aleluya. Y el Señor va a honrar sus palabras y va a venir a vivir a su corazón y lo va a transformar, lo va a cambiar. Es tiempo, hermano, que se decida cuál de los dos creyentes es usted. ¿Cuál de los dos es? ¿El fiel y verdadero o el tibio y falso como la Odisea? Predicar su mensaje de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre Aleluya. de Jesús. Gracias, Para Señor. esto hemos sido llamados. Alabado sea Dios.